Qué bueno tenerlo acá con nosotros. ¿Cómo nos encontramos en este día? Bien. Ansiosos y agradecidos de poder estar acá un domingo más, ¿cierto? Gracias a Dios. Hoy tenemos invitados, ¿cierto? Hoy tenemos un invitado, va a estar con nosotros el pastor Raúl. Él este año está trabajando, está apoyando en la iglesia del Rey del Oriente. Y hoy es el que nos va a compartir pues la palabra del Señor. Sí, Raúl, que te invito a que estés acá para que oremos por ti. Bueno, Padre, doy gracias a ti, Señor, por la vida de Raúl, por su familia, Señor. Gracias, Señor, porque lo has guardado en este viaje, Señor, lo has traído con bien hasta acá. Yo te pido, Padre, que seas tú, Señor, poniendo tu espíritu sobre él, sobre su vida, para que lo guíe, Señor, Amén. para que lo instruya, Señor, y que seas tú usándolo, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda llegar hasta lo profundo de nuestros corazones, Señor, y transformar nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Bendice sus labios, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a través de él, y que tu palabra, Señor, sea eficaz y nos ayude, Señor, a fortalecernos para poder continuar adelante, Señor, porque estamos en tiempos difíciles, Señor, donde muchos creyentes se desaniman, Señor, nos vemos enfrentados a tantas circunstancias, Señor, a tantos cambios, que muchas veces desconfiamos y nos desanimamos, Señor, pero hoy estamos confiados, Señor, y danos la capacidad y la fe necesaria para no desmayar y poder perseverar, Señor, en tu camino, Señor. Damos toda la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Amén. Mis hermanos, buenos días. A mí me gusta que nos saludemos. Entonces, ¿qué tal si nos paramos, rompemos filas y saluda a quien está cerca a ti y cruza el lugar? Domingo es para saludar al hermano, para bendecir al hermano. ¿Cómo estás? Feliz año. Gracias. Feliz año también. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Dios la bendiga. Muchas gracias. Sí, cocina. ¿Su esposo no vino? Está cuidando a la mamá porque la mamá le dio cáncer. Ah, Casi que se va, pero ahí está. Gracias a Dios también se apoya la gente de quimioterapia. y estás ya Con la entonces. ayuda de Dios. Está Ah, ya bueno. se queda allá con la mamá y me quedo con la mía. Ah, sí. Qué época, ¿no? Época de cuidarlos. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, yo los voy a poner a trabajar hoy. Quizás no querías, pero bueno. Siempre tengo la sensación de que cuando uno predica, uno tiene la ventaja de leer muchas veces el texto bíblico y ustedes no. Entonces siento que ustedes hacen un acto de confianza de lo que dice el predicador, eso es. Pero no siempre tenemos la ventaja de estudiar, de leer el texto bíblico con propiedad. Entonces les voy a poner dentro de un ratico a hacer una dinámica. Yo he estado estudiando en estos días el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento
y ha sido un texto que me ha animado mucho en esta temporada inicial del año, que cuesta a veces tanto, ¿no? Iniciar el año. Entonces, para mí ha sido de mucha bendición, pero especialmente el capítulo 8, que es el que vamos a leer juntos. Y ustedes se van a dar cuenta por qué yo les voy a poner a estudiar el texto bíblico juntos, porque eso es lo que pasa realmente en Nehemías capítulo 8. Antes permítanme leer un recuento que saqué de un libro sobre la autoridad de la palabra de Dios. Ese es el tema de hoy. A ver, dice esta cita. Hoy toda forma de autoridad está siendo cuestionada. La autoridad de la familia y de los padres, la autoridad de los maestros de escuelas y la de los maestros en la universidad, la autoridad del Estado, de la Iglesia, de la Biblia y aún la autoridad de Dios mismo. Sin duda es legítimo protestar contra las autoridades opresoras, pero hay una diferencia entre tiranía y autoridad. Y el cristiano no puede aceptar la abolición total de la autoridad. Es preciso, por lo tanto, reconocer la verdadera autoridad. Los evangélicos declaramos que Jesucristo es Señor y que gobierna la Iglesia por medio de las Escrituras. La tradición y la razón son importantes, pero están subordinadas a la autoridad suprema de la Biblia. ¿Pero por qué aceptamos la autoridad de la Biblia? ¿Estás de acuerdo con esta cita, con esto que dice este autor, que ya les voy a decir quién lo dijo y cuándo lo dijo, acerca de que lo más importante en la vida es la autoridad de la palabra de Dios, pero que estamos en una época donde lo que era seguro y visible y estable está siendo cuestionado? No es sino prender el televisor y darnos cuenta que estamos en una época así. El asunto con esta cita es que esto fue dicho hace 38 años, en un evento que estuvo mi esposa, año 1985 en Quito, Ecuador, por John Stott, famoso predicador anglo que visitó América Latina en esa época. Él dijo esta frase. Y uno se pregunta, ¿pero qué ha pasado? Después de tantos años, ¿cómo estamos hoy? El hoy que él dice, ¿cómo estamos hoy? Estamos peor, definitivamente. Y uno se pregunta si hay algo que ha cambiado. Bueno, seguramente estamos peor y bueno, obviamente algo cambió. Seguramente diríamos que nada ha cambiado, pero la verdad que hemos empeorado y sí hemos cambiado, pero para peor. Los niveles alarmantes de suicidio, soledad, desilusión, desesperanza que vemos en los jóvenes es cada vez más alarmante que nunca. Y eso ha crecido exponencialmente. Medellín está saturado de eventos de niños en colegios que se suicidan. Parece que fuera la pandemia peor que la pandemia que tuvimos, una pandemia de suicidio. Esta sociedad no es una sociedad ya tranquila, ya no es, y quizás nunca lo ha sido. Y García Márquez decía en Uppsala hace muchos años, cuando ganó el Nobel, que no hemos tenido un momento de quietud, de sosiego en nuestra sociedad. Y tenía razón, y tiene razón todavía. Así que lo que yo quiero invitarles en este momento es a redescubrir la autoridad de la palabra en nuestras vidas. Porque siento, hermanos, que si en este año no nos proponemos a estudiar la palabra, seguramente seremos parte de esta estadística, aún siendo cristianos. Porque en los cristianos también está llegando el divorcio y están llegando el suicidio. Pastores se están suicidando. ¿Por qué? No sabemos. Pero seguramente parte de la respuesta es porque no hemos abrazado la palabra como debe ser.
Entonces voy a hacer una dinámica y los voy a poner un poco a trabajar. Voy a pedirles que en grupitos de 3 lean Nehemías capítulo 8. En grupitos de 3. Y espero que alcance, le voy a dar a cada uno, le voy a dar una cita, unas preguntas. Entonces, la idea es primero leer Nehemías capítulo 8 y luego seguir como la secuencia de las preguntas. Entonces, vayan en grupitos, desármense ahí donde están, tienen espacio, aún si quieren venir más cerca de acá está bien. Entonces ustedes van a tener que nombrar un vocero, y lean muy bien el texto, porque las preguntas que les hago tienen que ver con la lectura que has hecho. Si no has leído muy bien, seguramente no vas a responder las preguntas. Entonces les animo a estar atentos y a leer. ¿Listo? Tenemos unos minutos para eso. La lectura demora 5 minutos. Entonces, arranquen ya, Nehemías capítulo 8. ¿Alguna pregunta? Todo el capítulo 8. ¿Ya? ¿Por aquí cómo van? ¿Tocayo bien? ¿Terminando por allá? ¿Por aquí? ¿Terminando? ¿Sí? ¿Por aquí cómo van? Bueno, hoy van a surgir varios predicadores acá. Este es un murmullo santo. Bueno, vamos a ver cómo nos va en el compartir. Las preguntas eran muy sencillas, simplemente para meternos en el texto. No hay preguntas de reflexión, simplemente las vamos a ir sacando juntos. Hasta este momento del libro de Nehemías hay una sensación en el capítulo 7 de que terminamos, que cumplimos una tarea, pero que algo nos quedó faltando. Ese es como, así es, este es el ambiente de Nehemías capítulo 8. Se terminó algo, pero falta algo. Y lo que falta es lo que ustedes experimentaron aquí juntos. Faltaba leer la palabra de Dios. Faltaba regresar al modelo de la lectura bíblica. Realmente ustedes hicieron eso, ¿no? Leer la palabra con alguna ayudita que les coloqué, pero realmente ese es el asunto. El libro de Nehemías ocurre a partir del capítulo 1 en una necesidad, una respuesta a una necesidad que había. Él estaba viviendo en Susa, que era la capital del reino del Imperio Babilónico, y él le llega la información, el escopero del rey, es decir, es casi el ayudante más cercano, el que probaba la copa, lo que tomaba el rey. Si había un veneno, el primero que moría era el copero del rey. Pero es más que un copero, ¿no? Es decir, es una persona muy instruida. Realmente lo que muestra el libro de Nehemías es la instrucción de este hombre, un hombre muy preparado. De hecho, cuando él se entera que el pueblo está mal, que los que habían regresado del exilio y estaban asentándose otra vez en Jerusalén, Jerusalén está destruida. Jerusalén no tiene protección física. Y eso es lo que está pasando aquí. No hay protección física. Entonces lo que inicia Nehemías es la reconstrucción. Esa es la tarea de él y se lleva, cuando el rey le dice, bueno, ¿y qué es lo que pides? Él saca en el capítulo 2 saca toda la lista de lo que se necesitaba para reconstruir Jerusalén, reconstruir las puertas,
reconstruir los muros, en medio de una gran oposición. Casi capítulo por capítulo se ve la gran oposición que tuvo Nehemías a este proyecto de reconstrucción. Le armaron historias, le armaron de todo. Él vive experiencias de mucha oposición, de intrigas. Entonces llega a este capítulo 8 con la historia de que ya se construyó, ya se terminó, pero que hace falta algo más. Y eso es lo que pasa en este capítulo 8. Bueno, ¿cómo le fue en la lectura? ¿Les ayudó un poquito las preguntas? ¿Qué descubrieron? En la primera pregunta, ¿qué descubrieron? ¿Qué descubrieron de Esdras? ¿Qué descubrieron de los levitas? ¿Qué descubrieron del pueblo? ¿Qué actitud? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué perciben? Sí, un avivamiento, ¿no? Es tremendo lo que pasa ahí. Y el avivamiento ocurre a partir de la sola lectura de la palabra. Es como que el pueblo dice, wow, ¿cómo teníamos escondido este tesoro? Ese es como lo que pasa. ¿Cómo ven a Esdras como maestro? Es un maestro, pero no es solo, sí, una figura sacerdotal, es un hombre, ustedes tienen eso en el capítulo 7, verso 10, Lucy, de Esdras, del libro de Esdras, del libro de él, donde él dice que él se dedicó, que su formación, su dedicación es estudiar, escudriñar la palabra y enseñarla, ¿no? Esa es como la tarea de Esdras y es lo que él comunica acá. ¿Pueden percibir los detalles? Sí. Estaban atentos, organizados. Él dice que él construyó, dice que se puso en un estrado que él mandó construir para esa ocasión, o sea que él se preparó. Había mucha preparación, había mucha dedicación a ese momento es clave, no es algo improvisado. El escritor nos hace ver detalles. Este capítulo 8 está lleno de detalles. ¿Descubrieron algunos en esta primera pregunta? Todo el pueblo asistía, estaban unánimes, se juntaron como un solo hombre. Esa es como la cosa. Noten cuando Nehemías pasa a leer la palabra, ¿qué describen? Todos se pusieron de pie, hay mucha reverencia. El texto dice, no sé por qué, pero hay como un detalle que parece ahí como que está, ¿por qué dije eso? Pero él pasa adelante y el texto dice que hay cuántas personas a su derecha y cuántas personas a su izquierda. Él dice, hay 6 acá al lado, a la derecha, y 7 a este lado, a su izquierda. Es decir, ¿qué quiso comunicar con eso? Había un liderazgo que es un trabajo en conjunto, aunque hay un líder, pero es un trabajo de equipo. De equipo. ¿Cuál es la tarea de los levitas? Explicar. Lo más probable, algunos dicen que lo más probable es como el pueblo conocía unos idiomas, algunos estaban siendo influenciados por las culturas que ya habían perdido el contacto con el hebreo y con el arameo. Y entonces la tarea del levita era explicar la traducción, es decir, traducir al idioma de Jerusalén, al idioma popular, y hacer como una suerte de traducción y a su vez explicar algunos términos. Eso se va todo un día, toda una mañana. Entonces, seguramente dividieron en grupos y esa tarea fue una tarea en grupo, la tarea de explicación. ¿Algo más en esta primera descripción? ¿Cómo?
Había hombres y mujeres participando en la tarea. Se dice también que Esdras se ubica de una manera tal que se le va a escuchar. Sí, más alto. Dice como una trompeta, se sube a una tarima, está más alto, hay proyección de la voz, quiere que se le escuche. Entonces, lo más importante es la lectura de la palabra. Y es lo más importante que nosotros, lo más importante que podemos hacer en nuestra vida diaria es la lectura del texto bíblico, como lo describe aquí. Los ayudantes, se repite mucho claramente, que entendiesen. Es decir, la preocupación es que la gente entienda. Hay un sentido, bueno, lo dije, litúrgico, hay una adoración unificada, dice que se postran, que antes de leer y después se dedican a la lectura. Es decir, es un momento muy especial para oír la voz de Dios. Sí. Y un día santo, ¿no? Sí. Sí, sí. De hecho, a partir de ahí empiezan a ocurrir cosas. A partir del capítulo 9, 10, 11, pasan cosas a partir de la lectura. Y empiezan a hacer correcciones en el estilo de vida y hay un quebrantamiento muy grande aquí. Reaccionan, se humillan, adoran. Es decir, están todas las emociones. En la lectura de la palabra están la combinación de todas las emociones. Eso es lo que está pasando aquí. En el verso 12 vemos que el pueblo se va a comer, se va a celebrar. Es que después de leer la palabra van a compartir como pueblo. Van a estar juntos. Van a ser como un ágape. Van a celebrar porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Eso es importante en el verso 12. Es decir, el descubrir algo del texto bíblico es motivo de celebración. Es motivo de ágape. Es motivo de alegría. ¿Dónde se lee la ley? ¿Dónde ocurre todo esto? ¿Se pillaron? En la plaza. Frente a la... Es notorio los detalles. Los detalles son lo más importante en la lectura bíblica. Tú tienes que pillarte esos detalles. Ahora, ¿por qué es importante este detalle? ¿Sí? ¿Para todo el pueblo? ¿Dónde? Sí, que no hay un espacio reducido, pues no es en el templo. Eso tiene una explicación porque el templo estaba en reconstrucción y demás. Pero además, el texto no quiere decir algo más significativo de la lectura en la plaza. Sí. Bueno, puede ser, pero creo que hay algo más. Sí, de hecho, y eso es algo que ocurre porque la gente se humilla. Pero no había inhibición. Pero el lugar, ¿qué te dice el lugar? Es abierta, es un lugar, no es en un templo, es en un lugar público. ¿Cómo? Para todas las cabezas de la familia. Es decir, la lectura de la Biblia debe ocurrir en los lugares cotidianos de la vida. Eso es lo que nos quiere comunicar. Más allá del impacto que sí es, del impacto de la limpieza y de hecho el quebrantamiento que hay, es porque la palabra misma nos desnuda y desnuda al pueblo en aquello que no han hecho
o en aquellos que han hecho mal, o en aquellos que han olvidado. Entonces la palabra de Dios tiene un impacto que debe ser en lo cotidiano. Yo recuerdo cuando era estudiante universitario, yo pasaba todos los días por sociedades bíblicas. Tenía que pasar por sociedades bíblicas. Al lado de sociedades bíblicas estaba la iglesia metodista y tantas sociedades bíblicas. Yo pasaba por sociedades bíblicas, texto bíblico ahí en la puerta. Caminaba otro poquito, iglesia metodista, texto bíblico en la puerta. Y yo todos los días, mientras algo miraba, algo leía, hasta que un día el Señor tocó mi corazón y me entregué a Él. Pero la palabra de Dios ha sido obrando. Cuando tú piensas en tu caminar con el Señor, la palabra de Dios ha debido ser muy significativa y ha debido tocar algo de tu vida que en un momento determinado te vuelves a Él. Entonces es significativo porque nos está diciendo que la palabra de Dios es para la vida, para lo cotidiano, para lo sencillo, para ser comunicada abiertamente en el trabajo, en el tiempo libre, en la casa, en las situaciones cotidianas de la vida, no solo en el templo. La palabra hay que hacerla sencilla al pueblo. Ese fue el gran descubrimiento de Lutero. Imagínense, hermanos, 1825, llega a Colombia desde el sur del país un misionero escocés, se llamaba Diego Thompson. Llega desde el sur, él venía desde Cabo de Hornos y llegó hasta Canadá. 1825, predicando la palabra de Dios. Y él tenía este concepto. Se educa, se alfabetiza con la palabra de Dios. En una época donde el analfabetismo era muy grande en estos países. Y Diego Thompson, jovencito, 20 y pico de años, fue cada país. Llega a Bogotá, se encuentra con el presidente de la época, Santander, y le transmite la idea de educar a la gente con la Biblia. Santander le seduce la idea y empieza a comunicar esa idea a los sacerdotes, a tal punto que en el registro histórico de las sociedades bíblicas en el mundo está que es en Bogotá donde nace la primera sociedad bíblica. Pero ¿saben qué? No prospera porque los sacerdotes la hunden. Porque la Biblia, la Biblia debe ser solo para sacerdote privada y debe ser escrita con comentarios. Si no tiene comentarios no sirve. Y Diego Thompson venía de esa concepción de que la Biblia es, cuando se lee, algo pasa. Él tenía ese concepto. Y él tenía el método lancasteriano, que el método lancasteriano era que los mayores, los que aprendieron a leer, educaban, como no había maestro, educaban a los menores. Es decir, que acá deberían surgir, en el método lancasteriano, que los que tienen un poquito de instrucción bíblica deben hacer el esfuerzo de enseñar a otros. Ese era el concepto de Thompson. Y no prosperó. Prosperó en sus inicios. Pero imagínense, yo pensaba esto. Imagínense Colombia. Lo que hubiese sido de este país si se hubiese abierto la palabra de Dios a la gente. Tantos ríos de sangre en este país. Se cerró y ya Diego Thompson se desanimó mucho y no prosperó. Un proyecto, el primer proyecto, al principio hubo fuerza del Estado, pero obviamente en esa época mandaban los sacerdotes y eso se sepultó. Entonces, esto es lo que pasa aquí, cuando se lee la palabra de Dios. ¿Por qué no es un momento para llorar?
Lo recalcan, ¿no? No es un momento para llorar. Es un momento para la alegría. ¿Por qué? Es un día consagrado al Señor. Porque ya hay un momento para el lloro que va a ser en los días siguientes. Porque la palabra de Dios, cuando se lee y se describe algo de tu vida, tú te quebrantas. Como me pasó a mí en la semana. Algo que me leyó mi esposa, me quebrantó mi corazón. La palabra de Dios es para hacer ajustes. La palabra de Dios es espejo. Pues transforma la vida. De manera que si tú crees en la autoridad de Dios, crees en la autoridad de la palabra. Porque Dios habla en la palabra. De manera que si tú cierras la palabra, te cierras a la posibilidad de que Dios te hable. Claro, se necesitan instructores. De hecho, aquí hay instructores, los levitas. Pero se lee la palabra. Uno se anima en la lectura. Entonces no es un momento de lloro y lamento, porque es un día de celebración donde todos están de acuerdo a abrirse y celebrar, porque hacía rato que no leían la palabra de Dios. Yo me acuerdo en mi país, un anciano, Don Luis creo que se llamaba, ya está en la presencia de Dios. Don Luis descubrió el Evangelio ya de viejito. Y a él le fascinó tanto los salmos. Fue tal el descubrimiento para él de los salmos que cada domingo, una celebración, su oración era recitar un salmo. Imagínense. Cuando el pastor acostumbraba eso en Uruguay, oremos hermanos, y el que quisiera oraba. Y estaba don Luis, y por allá don Luis recitaba un salmo. Tal fue el impacto. Y él me decía, ay Raúl, yo, ¿por qué no conocí de esto antes? ¿Por qué fui tan tarde? Pero yo decía, bueno, pero disfrute lo que ha conocido. Y vaya si él disfrutó esos escasos años del conocimiento del Señor en la palabra. Es decir, que cuando la palabra toca la vida, transforma el ser, transforma todo lo que hacemos. De hecho, está asociado en este capítulo la abundancia de la palabra con la comida. Si tú ves en el verso 10, dice que salen a comer grosuras, es decir, salen a comer carne con grasa, como nos gusta a los uruguayos. Carne con grasa, que es muy rica y muy sabrosa. Es decir, el paralelo es así, ¿no? La palabra, descubrir algo de la palabra es tan rico como comer carne con grasita, que nos gusta tanto, pero que es malo para la salud. Además, para el bolsillo hoy en día, ¿no? Ya está muy caro. Mejor comer un pollito o comer otra carne. Bueno, lentejita o lo que... un frijolito. Bueno, estoy despertando un deseo de comer, pero no es mi intención. Entonces el descubrimiento de algo de la palabra es tan sabroso como comerme una buena carne. Algo bueno, es algo muy bueno. El verso 12 lo dice también. Es día santo al Señor, como dijeron ustedes. Pero además, porque el gozo, ¿es qué? Es nuestra fortaleza. Es tan gozoso experimentar la presencia de Dios en la vida que el gozo, da alegría y es la fortaleza. Eso es lo que tenemos que anunciar nosotros. El Evangelio debe ser gozo, debe ser alegría para todos nosotros. Su poder, su gloria está en el centro. Eso es lo que descubrimos.
¿Y qué descubren al otro día? ¿Qué descubren? Por la sola lectura de la palabra. No sabían. ¿Y la fiesta de los tabernáculos celebraba qué? Imagínense el olvido. ¿Qué celebraba la fiesta de los tabernáculos? Se hacían tienditas, ¿no? Enramadas se hacían. ¿Y se celebraba qué? Y vivían en tiendas. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que se recuerda ese día? La fidelidad de Dios. Que Dios es bueno y fiel. Que te sostiene en el desierto. Que te sostiene en la escasez. Que te sostiene en la limitación del desierto. Eso es el propósito de esa fiesta. Y ellos lo habían olvidado. Por eso, recuperar algo que era una tradición fue tan importante para ellos. Porque en esa tradición lo importante no es tanto la fiesta como tal, sino recordar el propósito de la fiesta, que Dios es fiel y que Dios está con nosotros. Entonces, la palabra les recuperó la memoria y con eso les recordó quién es Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios habita en el desierto. Dios habitó con nosotros en tiendas. Conmemoran la fidelidad de Dios durante la peregrinación del desierto. Se han olvidado de temer a Dios. Y ese es el problema. Porque se centraron en sí mismos. Entonces, retomar la fiesta era retomar la perspectiva de quién es Dios. Dios es autoridad. Dios es bueno. Dios es fiel. Y eso es lo que nos recuerda este texto. ¿Qué podemos decir para nosotros hoy? Dios sigue siendo fiel. Estamos ya a casi 20 y pico del mes, primer mes del año. Mes de propósito, ¿no? ¿Qué tal si haces el propósito de leer la Biblia? Bueno, me dice, yo lo hago. Pero muchas veces lo que yo descubro, lo que descubrimos con mi esposa en las iglesias, es que ese hábito es el hábito de otro, no tuyo. Que es hábito digerido. O es hábito que tú escuchas, porque escuchas el sermón de otro. Devocional es el devocional de otro. La lectura es la lectura de otro. Nos encantan los libros. Estoy en un problema en este momento. Mudanza, trasteo, y hay que reducirse. Y lo que yo menos reduzco es libros. No me gusta reducir los libros, me gusta tener libros. Esa es como mi perspectiva de la vida, tener libros, estudiar los libros. Pero lo que Dios quiere es que tengas una Biblia en tu casa. No electrónica, no el celular. Que tengas la Biblia aquí, está abierta. ¿Saben lo que pasa con el celular? ¿Saben lo que pasa? Vos no sabés si estás leyendo el antiguo o el nuevo. Yo le pido muchas veces a las personas cuando estoy en cursos, búsqueme Nehemías. No, pero en la Biblia. Ya. No saben. Entonces, la Biblia no es el Salmo 91 abierto ahí, intocable, esa parte está descolorida del Salmo 91 y el resto está blanquito. No, la Biblia es para estudiarla, la Biblia es para leerla, la Biblia es para subrayarla.
Tiene que haber un gasto, hay un gasto aquí, a los ojos, a la vida. Entonces, que el Señor despierte ese deseo de estudiar la palabra, ese deseo de leerla, leerla. Y sí, claro, necesitamos quienes nos ayuden. Pero ¿cómo se sintieron ustedes hoy leyendo? Y con otro. Ah, le atinamos, ¿no? Le atinamos. Porque otro nos ayuda. Muchas veces no empezamos porque no, yo no soy capaz de, yo no sé cómo es esto, yo no sé por dónde empezar. Mi esposa tiene una costumbre. Ella empieza en la mañana con el aperitivo, pero el aperitivo no es el aperitivo de acá, el tinto, no. No es ese. El aperitivo de mi esposa son los salmos. Ella todos los días me enseñó ese aperitivo, hoy es mi aperitivo también. Un salmo para empezar el día. Después un texto bíblico de la Biblia. Ella tiene la costumbre, yo voy sin afanes en la vida. Eso que hay que aprenderla, yo soy así, hay que estudiar la Biblia en 1 año, 2 años, hay que leerse toda. Ella dice, no, yo voy tranquila, a mí nadie me corre, yo voy despacito, pero va. Entonces yo te animo a hacer de este año el año de la lectura bíblica. Porque si tú no haces ese propósito, tarde o temprano vas a naufragar en la realidad social que estamos viviendo. Y el noticiero y las noticias de Twitter, las noticias de Instagram, lo que publicó fulanito, pasa a ser lo central en tu vida y la palabra queda a un segundo plano. Entonces no ignores esto que te estoy diciendo, porque es el libro que te abre la vida. Me leí en esta mañana todo el Salmo 119, antes de venir acá, porque quería palpar el sabor del escritor bíblico, de cómo aprecia la palabra. La palabra lo vivifica, le da vida. Le da vida. La palabra es luz, es lámpara. ¿Cómo? Guía, es guía. Lumbrera a mis pies. La palabra expone, es expuesta al sencillo, dice el Salmo 119. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos descubrir, mis hermanos, pero parte de una decisión personal, de hacer de la lectura bíblica el centro de la vida. El pan de cada día. Lo cantamos, pero muchas veces no lo vivimos. Cualquier iniciativa. Noten, ellos empezaron por la iniciativa de resolver un asunto de construcción, problema físico, una realidad. Pero se dieron cuenta que si eso no va amparado por la lectura de la palabra, a la par de la palabra, tarde o temprano se pierden. Entonces, esa es nuestra decisión. Todo emprendimiento que tú tengas, toda iniciativa que tú tengas, si no va en la guía del Espíritu Santo a través de la palabra, vamos a naufragar en el año y vamos a terminar en diciembre lamentándonos por las cosas que debimos hacer y no les hicimos. Noten este poema. Libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para mi corazón, fuerte y poderoso compañero. Tú me has enseñado la fuerte belleza y el sencillo candor, la verdad sencilla y terrible en breves cantos. Mis mejores compañeros no han sido gente de mi tiempo, han sido los que tú me diste, David, Ruth, Job, Raquel, María. Con los míos, estos son toda mi gente, los que rondan en mi corazón y en mis oraciones, los que me ayudan a amar y a bien padecer.
Aventando los tiempos vinisteis a mí, y yo, anegando las épocas, soy con vosotros y voy entre vosotros, y soy vuestra como uno de los que labraron, padecieron vuestro tiempo y vuestra luz. ¿Cuántas veces me habéis confortado? Tantas como estuve con la cara en la tierra. ¿Cuándo acudí a ti en vano, libro de los hombres, único libro de los hombres? Por David amé el canto, mecedor de la amargura humana. En el Eclesiastés hallé mi viejo gemido de la vanidad de la vida. Y tan mío ha llegado a ser vuestro acento que ya ni sé cuando digo mi queja y cuando repito solamente la de vuestros varones de dolor y arrepentimiento. Nunca me fatigaste. Como los poemas de los hombres, siempre eres fresco, recién conocido como la hierba de julio, y tu sinceridad es la única que no hallo cualquier diga, pliego, mancha disimulada de mentiras. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. Yo te amo todo, desde el nardo de la parábola hasta el adjetivo crudo de los números. Gabriela Mistral, la poetisa chilena, dijo esto, abrazó el libro de los libros. Y ese es el desafío para todos nosotros en este día. Que tengamos en este 2023 un arraigo profundo en la palabra, que pueda memorizarla, que pueda andar en ella, que pueda decir como Gabriela Mistral, tú eres libro mío, libro que me recorre, libro que me desnuda, libro que me confronta, que pueda vivir arraigado, que a su vez, por el estudio de la palabra, mi vida sea quebrantada. Fruto del estudio de la palabra, haya quebrantamiento. ¿Qué tanto me has quebrantado, Señor, en tu palabra? Que este sea el año para vivir con la expectativa de que el Señor definitivamente me va a hablar. Y que en el gozo del Señor va a estar, y en la palabra, mi mayor defensa. Ese es el desafío para nosotros. Es un desafío de una decisión que debes tomar hoy. La decisión de hacer de la lectura de la palabra mi mayor decisión. Ve despacio, nadie te apura, pero ve a la palabra cada semana. Empieza, quizás hoy, por pedir perdón al Señor, por no haber hecho de este libro el libro mío. Y quizás por ahí debemos empezar. Así que en estos días, cuando vayas a comer esa carne, si la comes, o ese plato favorito, rico, exquisito, recuerda que hay un plato mayor que te espera, el plato del Señor para tu vida. Que esa sea nuestra decisión. Señor, aquí estamos. Hemos leído tu palabra, preciosa palabra. Hemos sido contagiados por el desafío de estos hermanos que encontraron el sentido de estudiar tu palabra, de leerla, de preguntar, de tener esa expectativa. Queremos tener esa expectativa, Señor, en este año para leer la palabra de Dios y para que ella sea autoridad en nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por vivir de espaldas a este libro. No queremos ser personas que leen como loros, sino queremos tener entendimiento, ponerle el sentido a la lectura de la palabra y gozarnos con ella, Señor. De manera que al recorrer los caminos de la palabra podamos hacerlo con frescura, con libertad, con alegría. Y si no entiendo,
qué bueno tener a alguien que sí entiende, Señor. Así que levanta aquí entre nosotros los líderes de la palabra, aquellos que van a llevar el Evangelio a los hogares y a las casas para ponerle entendimiento. Que podamos ir a la plaza de mercado, a los lugares abiertos, a lugares públicos, llevando tu Evangelio, no escondiéndolo, Señor. Yo te pido esto en el nombre de Jesús y como alguien dijo al empezar a compartir hoy, aquí lo que pasó fue un avivamiento de la palabra. Y ese es mi anhelo en mi vida y en la vida de mis hermanos, que podamos tener un avivamiento en la lectura y en el estudio y en la vivencia de la palabra. Yo te lo pido, Señor, para esta iglesia, para el pastor César, su esposa, para los líderes acá, Señor, que levantes muchas personas estudiosas de la palabra de Dios en este año. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Cualquier inquietud se la preguntan a César.